Bueno, vamos a continuar, mis amadas hermanas, el libro Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 9, una visión del Hijo del Hombre. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Juan? Yo estoy participando con ustedes en la tribulación, o sea, el enemigo se ensañó contra ellos. Lo que pasa es que ellos ellos sabían a qué habían sido llamados. Ellos estaban siendo llamados de parte de Dios a predicar el mensaje del evangelio y esto iba a tener una respuesta de parte del innombrable. Porque la palabra de Dios dice que este mundo está bajo el poder del maligno. Pero Dios nos envió a nosotros como luminares en medio de este mundo. Así que cuando usted decide vivir la vida que Dios quiere que usted viva, se aparta de lo malo, busca a Dios de todo su corazón y busca su reino y el establecimiento de su reino, usted está desafiando automáticamente el reino de las tinieblas. Pero usted no tiene por qué tener miedo, porque la palabra de Dios dice que Él le ha redimido a usted del poder del enemigo. O sea, el enemigo sí tiene un poder, hermanas, y eso hay que saberlo. Fíjense cómo está el mundo, o sea, mírelo, nada más, mírelo, ahí está. ¿Tiene poder? Por supuesto que lo tiene. Pero Él nos redimió a nosotros, el Señor nos redimió a nosotros de ese poder. Así que tengamos confianza en que nuestro Rey es mayor, es lo que dice la palabra de Dios. Y Juan está aquí, el apóstol Juan está sufriendo y está siendo partícipe con los otros hermanos en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, en la paciencia, ¿por qué? Porque hay que esperar en Él. No se van a hacer las cosas como nosotros las digamos, se van a hacer como Él las dice. Él ha determinado un tiempo para todo, ha señalado un tiempo para cuando la maldad la va a raer de la tierra. Pero nosotros no nos podemos impacientar. Él es Dios y Él hará en el momento que Él lo tenga determinado porque Él es soberano y Él sí tiene sabiduría, nosotros no. Eso debemos entenderlo. Entonces Juan se encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba sufriendo persecución, estaba preso en esa isla. Yo estaba en el espíritu, fíjense cómo dice Pablo, Juan, yo estaba en el espíritu, no en su carne. O sea, este hombre estaba lleno de Dios, ¿verdad? En el día del Señor, me imagino que será que un sábado, en el día del Señor, o sea, ellos están guardando un día, me imagino que es algo así, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren, hermanas, él vio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está vivo y es real y se le presentó a Juan ya en su gloria, porque Juan lo conoció antes de él haber sido muerto y resucitado. O sea, lo ve ahora, lo vio después resucitado y ahora lo está viendo en su gloria, vestido con una vestidura, de una ropa que llega hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Fíjense usted, porque Él es un rey, hermana, Él es un rey y por eso hay que obedecerle, porque Él es un gran rey. Él murió por nuestros pecados. Vemos a Jesús Salvador, pero no vemos al rey, ¿verdad? Él es un rey y por eso yo debo someterme a su señorío, porque Él es el rey y Él me está llamando a mí para que forme parte
Imagínese el privilegio para que yo forme parte de su pueblo sin merecerlo, pero Él lo ha hecho, me ha llamado. Así que yo debo responder adecuadamente a este llamado, ¿sí? No con liviandad ni con ligereza, ni con tibieza de corazón, ni con doble ánimo, sino firmes, hermana, firme, que Él nos va a ayudar. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto habla de la multitud de los días. Creo que tiene que ver con que Él va a vivir por toda la eternidad. No sé si a esto es lo que se esté refiriendo. Sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué dice que sus ojos son como llama de fuego? Porque Él está observando. Y Él está mirando lo que no está bien, hermanas. Lo que no está bien en nosotros, Él lo está mirando. Lo que no está bien en una congregación, Él tiene los ojos de llama de fuego, ¿verdad? Él está discerniendo, Él está mirando, Él puede ver con profundidad qué hay en el corazón de una persona. Él mira con profundidad, no es cualquier cosa, ¿sí? Tengamos temor de Dios. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Prestemos atención, mire cómo Juan está mirando al Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo se le está presentando a él con ojos de fuego, con pies del bronce bruñido y en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, de su boca. La palabra de Dios dice que Jesucristo mismo es el logo de Dios, es la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios encarnada, el verbo. Recuerde que lo leímos en el Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Él es la palabra de Dios encarnada. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, porque es una espada de doble filo, porque cuando yo leo la Biblia, por eso es tan necesario que yo la lea, yo entiendo la mente de Dios y veo las cosas que no están bien en mí, que no están alineadas a lo que Él dice. Entonces, ¿qué debo hacer? Señor, límpiame, límpiame. Entonces esa palabra te lava, esa palabra te limpia, porque ahora tú te quieres moldar a lo que Él dice que tú debes ser. ¿Ve? Él sabe que nos llamó imperfectos a todos nosotros, pero Él nos está dando su palabra para que la leamos y la pongamos por obra, para que no andemos como anda el resto del mundo. Se nos ha concedido el privilegio de ser limpiados por la sangre de Jesús en su palabra, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo cuando oró por los discípulos dijo, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y nos lava y nos limpia. Y es como una espada de doble filo que penetra hasta el hasta el alma, el espíritu. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjense ustedes que Él mismo es la palabra de Dios, el verbo encarnado, que dice, cuando Él nace, mis hermanas, y María y José, para que vean cómo hay conexión con toda la escritura, cuando ellos llevan al bebé, al Señor Jesucristo hecho un bebé ante el templo para ser circuncidado al 8º día conforme a la ley que Dios había dado por medio de Moisés, Él tenía que cumplir con todo esto porque Él está relacionado con el pueblo judío por la eternidad, porque Dios le plació así. Entonces, cuando Él va a ser circuncidado, el hombre, el sacerdote que lo ve, se le revela
Él era un hombre de Dios. Simeón se llamaba, si no me equivoco. Y este hombre de Dios dice que él fue movido por el Espíritu a ir aquel día cuando estaban trayendo al bebé Jesús. Y a él Dios le había dicho en una revelación que él no iba a morir hasta que él no viera con sus propios ojos al Salvador. Y cuando él es movido por el Espíritu a ir al templo y ve al bebé Jesús, él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación, la que tú has anunciado desde el principio, luz para los gentiles, o sea, nosotros, hermana. Mire cómo este hombre fue lleno del Espíritu Santo y hasta dio la revelación de que por medio de Jesús, los gentiles, el pueblo no judío, también iba a ser reconciliado para con Dios. No solamente el pueblo judío, sino nosotros también. Luz de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel, porque esa fue la nación que parió al Mesías conforme, evidentemente, al plan y al propósito de Dios. O sea, Dios lo colocó ahí. Así que el Señor Jesucristo es el hombre, como dice una canción, más notable de todo Israel y de todo el mundo y del universo, mis hermanas. O sea, el hombre, porque acuérdense que Él es hombre y es Dios también, pero Él está subordinado a Dios el Padre. Dios el Padre está por encima de Él. Por encima de Él está Dios el Padre. Eso debemos saberlo. Entonces fíjense cómo nos está diciendo que Juan lo está viendo, perdónenme la extensión, ¿sí? ¿Cómo lo está viendo Juan? Lo está viendo con esa espada aguda de doble filo que está en su boca. Y fíjense que cuando era un bebé, Simeón lo ve y dice todas estas palabras y se voltea a María y le dice: y ahora te digo, mujer, le dice, que una espada traspasará tu corazón para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense que ese bebé que estaba naciendo no era cualquiera. Y él mismo tiene esa espada de doble filo en su boca. Y eso es la palabra de Dios. Y esa palabra la tenemos nosotros enfrente. Es la Biblia, hermanas. Por eso debemos atesorarla y debemos amarla. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a obedecerla sobre todas las cosas. No solamente que seamos oidores, sino que seamos hacedores. Entonces, ¿qué dice? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí me voy a detener otra vez más. Cuando el innombrable ponga a su obra maestra, que es el anticristo, que va a hacer su aparición en el mundo para dar paso al último reino mundial, ¿verdad? Que va a ser un reino de horror y de terror. La palabra de Dios dice que ese inicuo, ¿verdad? Ese hombre de pecado, le llama la manifestación del hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y fíjense lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿ve? Que en la Biblia no hay contradicciones, que es el mismo mensaje, es el mismo pensamiento de Dios. Y dice: cuando le vi, o sea, cuando Juan lo vio, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. O sea, él tiene las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a parar aquí, para que entendamos por qué Dios habla por misterios, por símbolos, hermanas. Tenemos que entender
la forma de hablar de Dios. Él habla por símbolo y de repente nos da un misterio, pero hay que desenvolverlo. Claro, leyendo la escritura. Es así, no por otra fuente. Hay que tener cuidado de aquellos que caen en el ocultismo, ¿sí? Entonces, el mismo Señor le está diciendo, no temas, yo soy el alfa, yo soy el que estuve muerto, pero es aquí que vivo por los siglos de los siglos y yo tengo las llaves de la muerte. O sea, Él vino para salvarnos, hermanas. Así que si nosotros nos alineamos a Él, podemos confiar en sus promesas que Él tiene para nosotros. Tiene promesas de vida eterna para nosotros y para los que nos rodean. Y debemos creerlo. Y Él está diciendo que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estos son unas 7 iglesias en particular de las cuales el Señor va a dar una instrucción. Y esos ángeles, muchos creen que esos ángeles de esas iglesias se está refiriendo a los pastores de esas iglesias. Porque la palabra ángel o malaj en hebreo significa mensajero. Y si una persona está portando el mensaje de Dios, el evangelio, como fue entregado sin adulterio, sin tergiversación, esa persona es un mensajero de parte de Dios. Entonces se entiende que, o muchos creen, que el ángel al que se está refiriendo es al pastor de esa congregación, que es el que está recibiendo la revelación del cielo para ese pueblo. Fíjense por qué es tan importante que nosotros vayamos a las iglesias a congregarnos, porque ahí no está pasando cualquier cosa. Ese hombre recibe una revelación. Claro, no todos los pastores son buenos pastores ni buenos maestros. La palabra de Dios dice que tenemos que discernir. ¿Y cómo discernimos? A través del mensaje de la Biblia. Si me trae un mensaje que es contrario a la Biblia, ese mensaje no está viniendo de parte de Dios. Así de sencillo, mis hermanas. Entonces, yo no lo entiendo mucho, con honestidad, pero he escuchado a gente muy madura de Dios, que son estudiosos, y ellos dicen que esta palabra ángel pudiera estarse refiriendo al pastor de esa iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y son 7 candeleros, ¿por qué? Porque alumbran, alumbran, esa es la función. Así que la vida nuestra también tiene que alumbrar, ¿sí? Desechemos lo malo, hermana, desechémoslo. Estamos siendo llamados de parte de Dios a servirle con un corazón limpio, con un corazón arrepentido, limpiándonos todos los días de nuestra vida, con cualquier contaminación que pase, y de verdad queriendo serle agradables a Él. Hermana, esa es la vida de victoria. Usted hace eso, hermana, y usted tiene la victoria garantizada porque el Señor le va a dar la victoria, no que usted no va a pasar por pruebas. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Mis hermanas, les ruego, me perdonen nuevamente la extensión, Dios la bendiga en Cristo Jesús.